Capítulo 3. Me comprometo a crecer junto con otros. Hacía 32 años que no pisaba esa iglesia. Entré en la Iglesia Bautista Agua de Vida en Anniston, Alabama, y me sentí honrado de poder predicar en la congregación en su aniversario número 50. La verdad es que las personas de esta congregación significan mucho para mí, ya que fueron fundamentales para mi llamado al ministerio. Es más, mi familia y yo dejamos atrás el mundo de la banca corporativa para dedicarnos al seminario y poder responder a ese llamado. Me encantó volver a ver a tantas personas a quienes amaba, a tantos que invirtieron mucho en mí. Entre ellas, se encontraba Esteban. La manera en que me saludó ese día fue algo graciosa. ¿Recuerdas el balcón?, me preguntó. Por supuesto que me acordaba del balcón. Era el único lugar que quedaba disponible para una clase dominical en esa iglesia en crecimiento. La clase para hombres en la que yo enseñaba se juntaba en el balcón. ¡Qué buena época! Pero lo importante no es el balcón. Lo importante es la conexión entre Esteban y yo. Después de 32 años, todavía nos sentíamos conectados por haber participado de un grupo juntos. En esa época, lo llamábamos clase dominical. Algunos todavía usan esa expresión. Otros le dicen grupos pequeños, grupos de crecimiento, grupos caseros, y de muchas otras maneras. Lo importante es que Esteban y yo desarrollamos en ese grupo una relación para toda la vida. Y aunque hacía más de 3 décadas que no nos veíamos, todavía recordábamos el balcón donde se reunía el grupo. Los grupos en la iglesia, antes y ahora. Retrocedamos más de 34 años. Volvamos atrás 2000 años, a la época en la que la primera iglesia cristiana se formó en Jerusalén. En el capítulo anterior, miramos este pasaje en el contexto de la adoración colectiva. Ahora, veamos la iglesia en el contexto de los grupos que se reunían en Hechos capítulo 2 versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos. Observemos los dos contextos en donde se juntaban los primeros cristianos. Se reunían para adorar en el templo y luego se juntaban por grupos en los hogares. La salud de la iglesia primitiva dependía tanto del contexto de reunión más grande como de las reuniones más íntimas. No era una cosa o la otra. Las dos eran importantes. Esta ha sido una constante en la mayor parte de la historia de la iglesia. Los creyentes se reunían tanto en grupos grandes como en grupos más reducidos. Por supuesto, siempre hubo excepciones, como cuando las iglesias tuvieron que reunirse en forma clandestina para escapar de la persecución, pero, en general, los grupos pequeños siempre han sido un factor importante para la salud de la iglesia. Adelantemos 2000 años. Hace unos años, tuve mi propio despertar respecto al poder de los grupos, mientras lideraba un proyecto de investigación. Más adelante, publicaría mis hallazgos en mi libro High Expectations, Grandes Expectativas. Le pedí a mi equipo de investigación que analizara los registros de cientos de miembros de la iglesia que se habían unido a sus congregaciones en los 5 años anteriores. Luego, les pedimos a las personas que trabajaban en estas iglesias que identificaran a los miembros que asistían solo a las reuniones de adoración y a los que también participaban de un grupo. Los resultados fueron sorprendentes. Tras 5 años de asistir a la iglesia, los miembros que participaban de algún grupo tenían una probabilidad 5 veces mayor de ser activos en la congregación, en comparación con los que solo asistían a las reuniones de adoración. En la categoría de abandono, no incluimos a los que se mudaron a otra comunidad, quedaron incapacitados o murieron. Tuve que revisar 2 veces los resultados. Eran abrumadores. El 83% de los que se habían unido a la iglesia y participaban de un grupo pequeño seguía activo en la congregación. Sin embargo, solo el 16% de los que solo asistían a las reuniones de adoración seguía en la iglesia 5 años después. He llevado a cabo muchos más proyectos de investigación y he leído mucho al respecto. Los resultados fueron de los más sorprendentes que vi en mi vida. Esto nos trae de regreso al tema principal de este capítulo. No podemos crecer con eficacia como creyentes si estamos aislados. Aunque, sin duda, es necesario estar en ambientes más grandes de adoración, también necesitamos estar conectados en grupos de la iglesia, grupos pequeños, clases dominicales, grupos de crecimiento, grupos caseros, etc. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes los grupos para la iglesia local? ¿Qué tienen los grupos que aumenta la integración 5 veces? Hay 4 factores principales que contribuyen a esto. El factor de la relación.
¿Recuerdas a Esteban, a quien mencioné en la primera parte de este capítulo? Fue el muchacho que me recordó el balcón. ¿Sabes por qué estoy escribiendo sobre él más de 3 décadas después? Porque establecimos una relación sólida al formar parte del mismo grupo durante 3 años. Por supuesto, nos veíamos todas las semanas, pero era más que eso. Nuestro grupo tenía divertidos tiempos de comunión en las casas de sus integrantes. Asistíamos juntos a partidos de béisbol. Servíamos juntos en el ministerio y en proyectos misioneros. Había una conexión. El grupo que teníamos en común nos conectaba. Ahora, voy a decir algunas cosas bastante osadas sobre los grupos, sobre la iglesia y sobre ti. No te ofendas. Solo escúchame. Si no eres parte de un grupo, no estás verdaderamente comprometido con tu iglesia. Si no estás en un grupo, en el mejor de los casos, eres un miembro marginal de la congregación. Si no estás en un grupo, es muy probable que termines abandonando la iglesia. Si no formas parte de un grupo, quizás sea porque eres un cristiano perezoso. Eso significa que podrías volverte increíblemente haragán y perder tu compromiso como cristiano. Podrías dejar de estar dispuesto a crecer espiritualmente junto con otros creyentes. Si crees que el cristianismo al estilo, llanero solitario, es aceptable para Dios, tienes que volver a leer el Nuevo Testamento. Es hora de que millones de miembros de la iglesia se conecten y establezcan relaciones al participar de un grupo. El factor ministerial. Una de las razones por las que tenía una relación tan cercana con muchos de los jóvenes de mi grupo pequeño en la Iglesia Bautista Agua de Vida es que participábamos juntos del ministerio y las misiones. En nuestra congregación, se esperaba que todos los grupos adultos actuaran como una iglesia dentro de la iglesia en muchos sentidos. Así que nos cuidábamos unos a otros. Cuando mi esposa volvía del hospital a casa después de tener a cada uno de nuestros hijos, siempre había alguien del grupo que nos ofrecía comida y oración. No dejábamos que nadie pasara necesidad. Recuerdo cuando Jorge perdió su trabajo. Los hombres de su grupo recolectaron dinero para sostenerlo financieramente a él y a su familia. Jamás olvidaré a la familia que nuestro grupo adoptó, una mamá sola con 5 hijos. Su esposo la había maltratado y luego la había abandonado. Los hombres del grupo y nuestras esposas nos transformamos en su segunda familia. Nuestro grupo la ministró durante 2 años hasta que volvió a casarse y a salir a flote. Esas son solo algunas de mis experiencias. Historias como estas han sido y serán reproducidas millones de veces por miembros de la iglesia en todo el mundo. El cuerpo de Cristo funciona más como el cuerpo porque gran parte del ministerio se realiza en los grupos. Dicho de manera sencilla, es más fácil ministrar a personas que conoces bien. Por lo tanto, la principal manera en que podemos conocer bien a otros miembros de la iglesia es estando con ellos en un grupo. El factor didáctico. Se pueden aprender las verdades de la Escritura de muchas maneras, pero hay 3 que han sido una constante a lo largo de la historia de la iglesia. Por supuesto, la predicación de la palabra es fundamental. Muchas veces, Pablo habló de la importancia de la predicación. Por ejemplo, le escribió a la iglesia de Corinto: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 12. Cuando nos sentamos a escuchar la predicación de la palabra, aprendemos las verdades de la Escritura que nos enseña un predicador. Es una de las facetas clave de la adoración colectiva. También podemos aprender de la Biblia mediante nuestro estudio personal. Mi práctica personal es leer la Biblia todos los días y leerla entera cada año. Leo porciones del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios cada día. Siempre me sorprende todo lo que aprendo cada día mediante esta práctica que mantengo hace años. Me encanta estudiar la palabra de Dios. La tercera manera más común es aprender la Biblia en un grupo pequeño dentro de la iglesia. Algunos de los momentos de enseñanza más poderosos y conmovedores pueden surgir al interactuar con otros que están estudiando el mismo pasaje. Sin dudas, Proverbios capítulo 27 versículo 17 se aplica a los que interactúan dentro de un grupo: el hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Juan fue mi maestro de estudio bíblico en grupos pequeños. Él es mi maestro favorito de todos los tiempos. Hace muchos años, nos escuchaba con paciencia a cada uno mientras intentábamos abordar pasaje tras pasaje. Al mirar atrás, me doy cuenta de lo descabellados que eran algunos de nuestros debates, incluidos los que yo inicié. Juan nunca nos habló con aires de superioridad. Nunca nos hizo sentir mal por nuestras travesías bíblicas. Juan hacía preguntas.
Buenas preguntas. Preguntas que nos hacían pensar. Así que dejábamos que el hierro afilara el hierro. Aprendíamos unos de otros. Nos alentábamos mutuamente y también nos desafiábamos. Lo hacíamos porque estábamos en el mismo grupo. Los grupos son importantes. El factor evangelístico. No todos los grupos son evangelísticos, pero cualquiera puede serlo. Permíteme ilustrar este punto. Rogelio es introvertido. Lo comprendo perfectamente porque yo soy igual. Rogelio sabía que la Escritura le mandaba compartir el Evangelio con los demás. Y sabía también que su carácter introvertido no era una excusa para desobedecer. Se sentía avergonzado cuando salía a comer con Gerardo, quien podía iniciar una conversación prácticamente con cualquier persona. Escuchaba y miraba cómo Gerardo hablaba con el mozo. Se sorprendía al ver la facilidad con la que su amigo llevaba la conversación hacia el Evangelio. Casi siempre lo hacía sin problemas. Así que Rogelio lo intentó. Lo intentó con dificultad. Lo intentó y fracasó. Y se sintió terriblemente mal. Entonces, ya no lo intentó más. Un día, Rogelio estaba hablando con su vecino, Tomás. Sabía que Tomás no era cristiano. Es más, su vecino le había dicho de mala manera que no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. Entonces, Rogelio abordó la situación de otro modo. Simplemente, le dijo, Tomás, no quiero obligarte a tener una conversación que nos resulte incómoda a los dos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estarías dispuesto a venir a mi grupo de estudio bíblico durante un par de semanas? Los muchachos son geniales, a algunos ya los conoces. Si no te gusta, puedes dejar de venir. Para sorpresa de Rogelio, a la semana siguiente, Tomás apareció en el grupo. Y la otra. Y la otra también. Rogelio se sorprendió aún más cuando Tomás empezó a asistir a las reuniones de adoración. Llevó a su esposa y a sus 2 hijas. Y para seguir con las sorpresas, Tomás aceptó a Cristo en su vida y se unió a la iglesia. Su esposa y sus 2 hijas adolescentes también lo hicieron. Sí, Rogelio es introvertido. Pero puede invitar a alguien a su grupo de estudio bíblico. En este caso, quedó maravillado. 4 personas se convirtieron a Cristo, y todo comenzó cuando Tomás empezó a asistir a un grupo. Los grupos son importantes. ¿Por qué son importantes los grupos? Podríamos dedicar todo este libro a hablar de la importancia de los grupos. Por ahora, concentrémonos en 4 cuestiones relevantes relacionadas con ellos. En primer lugar, la salud de la iglesia está directamente relacionada con la salud de los grupos dentro de la congregación. Si no estás en un grupo pequeño, una clase de escuela dominical o algún otro tipo de grupo, no estás contribuyendo a la salud de la iglesia. Es más, no estás haciendo todo lo que podrías hacer por tu propia salud espiritual. Aunque crecemos espiritualmente durante nuestro tiempo de devocional personal, también lo hacemos al relacionarnos con otros. En una iglesia saludable, necesariamente, un gran porcentaje de la gente que concurre a adorar participa de algún grupo. En segundo lugar, los grupos de la iglesia ayudan a cerrar la puerta de atrás. Que no se te pase esto por alto. Alguien que está integrado a un grupo pequeño de la iglesia tiene una probabilidad 5 veces mayor de permanecer activo en la congregación que alguien que solo asiste a las reuniones de adoración. Piensa en las repercusiones de esta estadística. Esa persona que forma parte de un grupo pequeño tiene una probabilidad 5 veces mayor de participar del ministerio. Una probabilidad 5 veces mayor de compartir su fe. Una probabilidad 5 veces mayor de alcanzar una comprensión profunda de la Biblia. Y una probabilidad 5 veces mayor de escuchar el Evangelio. Entonces, el único problema no es cerrar la puerta de atrás. Se trata de que los creyentes tengan una relación más profunda con Cristo. Se trata de que las iglesias se vuelvan más saludables. Se trata del poder de los grupos. En tercer lugar, como miembro de la iglesia, deberías estar comprometido a formar parte de un grupo pequeño. Déjame aclarar algo. Si no formas parte de un grupo pequeño o de una clase dominical, no estás verdaderamente comprometido con tu iglesia. Eres un miembro marginal o periférico. Quizás estés en la reunión más grande de adoración colectiva, pero no formas parte de una comunidad. No olvides que, si no participas de un grupo en tu congregación, es más probable que la iglesia te desilusione. Es más factible que te vuelvas crítico en lugar de alentador. Y podrías terminar yéndote de tu iglesia. En cuarto lugar, todas las personas de un grupo deberían invitar a otros a asistir.
Este tema no capta mucho la atención últimamente. Pero invitar a otras personas a unirse a un grupo es una de las maneras más eficaces de alcanzarlas e integrarlas. La evangelización a través de los grupos aborda el asunto del crecimiento y la integración. Es sencillo pero profundo. Los grupos son de suma importancia para la Iglesia. Y los miembros de la Iglesia tienen que formar parte de algún grupo para estar verdaderamente comprometidos. Unas palabras para los líderes de la Iglesia. Hasta ahora, me dirigí a los miembros de la Iglesia en general. Antes de terminar este capítulo, quiero decirles algo a ustedes, los líderes de la Iglesia. Líder de la Iglesia, mi pregunta es sencilla y espero que profunda. ¿Estás llevando a tu iglesia o a tu área de ministerio hacia una mayor conciencia y énfasis en los grupos? ¿Fomentas y animas los grupos pequeños, los grupos de crecimiento, las escuelas dominicales o como sea que se llamen los grupos que tiene tu iglesia? En este capítulo, leíste sobre la importancia de los grupos. Si estás desatendiendo tu liderazgo para los grupos de tu iglesia, no estás contribuyendo al bienestar de la congregación. Líderes y miembros de la iglesia, por favor, abran los oídos. Los grupos son importantes. La próxima vez que tengas la oportunidad de unirte a un grupo o liderar un grupo con más eficacia, considera en oración responder sencillamente, me comprometo. Puntos para reflexionar. 1. Hechos capítulo 2 versículos 41 al 47. ¿En qué sentido los grupos eran uno de los aspectos importantes de la vida saludable de la iglesia en Jerusalén? 2. Analiza las 4 razones por las cuales son importantes los grupos en la iglesia. 3. ¿De qué 3 maneras podemos aprender la escritura con mayor eficacia? ¿Qué tiene de particular la enseñanza bíblica en grupos? 4. Menciona algunas excusas comunes que dan ciertos miembros de la iglesia para no formar parte de un grupo. ¿Cómo respondes a estas excusas?